Juan capítulo 15, del verso 1, y vamos a leer hasta el 11, si eres tan amable. Cuando estés ahí, levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Damos unos segunditos más. Perfecto. Pues Juan capítulo 15, verso 1 al 11, dice así. Está hablando Jesús y él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanezca será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas que se las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Y todos decimos amén. Vamos a meditar un poquito lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús comienza este capítulo con una aseveración que nos deja ver algo. Este es un árbol de la vid, para que tengas en mente un poquito el ejemplo que está usando Jesús. Él está usando un símil de su persona con un árbol de la vid. Y él comienza diciendo, la primera aseveración de Jesús es la vid verdadera. Así dice Jesús: yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa de entrada que Jesús diga que Él es la vid verdadera? Que Él es el árbol, que Él es la esencia, muy bien. Pero si yo digo, estos zapatos son originales, ¿qué quiere decir? Que hay unos que no son originales, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo me compro unos tenis de alguna marca y digo, no, estos sí son originales, quiere decir que hay algunos otros que no lo son. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, también nos está diciendo entonces que hay alguna vid que no es verdadera. La vid es un árbol muy interesante, es un árbol muy resistente y que se da prácticamente en cualquier tipo de clima. Incluso en los climas desérticos se da la vid. Es un árbol muy resistente, es un árbol que no crece mucho, sin embargo que es muy fuerte y que tiene como peculiaridad que da mucho fruto. ¿Alguna vez han ido a algún viñedo? ¿No? ¿Alguna vez han visto árboles o aunque sea una vid dando frutos? Regrésame la imagen, Eri, por favor. En un viñedo, esto que acabamos de ver aquí solamente es un árbol, Todo ese fruto le cuelga a un árbol. Pero vean de qué tamaño es el tronco. Es un tronco delgadito y el árbol es bajito. Sin embargo, resiste todo ese fruto en él. Este árbol es muy peculiar porque da mucho fruto, porque es resistente, prácticamente se puede dar en cualquier lugar y comparte el espacio con un montón de árboles. Jesús, al decir que Él es la vid verdadera, nos está diciendo que Él es la vida verdadera, alertándonos de que hay vidas falsas, de que hay centros de vida que no son correctos. Y nosotros, los cristianos, aquellos que decimos conocer a Dios o que queremos conocerlo, aquellos que nos acercamos a la palabra de Dios, somos puestos delante de dos caminos. Dice la Biblia, yo pongo delante de ti el camino de la vida, pero también el camino de la muerte. Elige pues la vida.
Así Jesús hoy nos dice: yo soy la vid verdadera, estando la vid falsa. ¿Cuál es la vid falsa? ¿Cuál es aquel árbol que no es Jesús? Podemos darnos cuenta que la vid falsa es evidentemente todo lo contrario a lo que es Cristo. Cristo es santo. La vid falsa, entonces, no es santa. Y dentro de lo no santo podemos encontrar básicamente dos variantes. Por un lado, el pecado deliberado, o sea, el que si tú te das cuenta que tu vida pecas de manera deliberada, continua, sistemática, como estilo de vida, entonces no estás en la vid verdadera. Pero no solamente se trata de eso. Hay otra manera de no ser santo, y es ser religioso. Aquellos que no tienen una relación real con Dios, pero creen que por hacer ciertas cosas, o porque parezca que les suceden ciertas cosas, están llenos de Dios, pero realmente solamente son religiosos. Por ejemplo, yo recuerdo una persona en mi familia, un ser muy cercano, que ella decía amar a Dios y honrar a Dios, y todos los días se encerraba 1 hora en su cuarto a rezar, y era un tiempo sagrado, no podíamos molestarla. Mientras ella estaba ahí, hay de aquel que se acercara a quererle hablar, pedir, se podía caer la casa, pero ella no dejaba ese tiempo. Era 1 hora por lo menos que apartaba para estar rezando, para repetir oraciones, para hacer un ritual. Y todos los domingos también apartaba 1 hora para trasladarse a misa. Y uno podría pensar: wow, qué buena persona, qué buena mujer, cuánto busca a Dios. No, solamente tenía una religión, porque fuera de esa hora que le dedicaba a rezar y la otra hora que le dedicaba los domingos a ir a misa, era una persona tan pecadora como el que más. Una persona llena de resentimientos, llena de enojo, de maledicencia. Era una persona que no se le notaba entonces para qué hacía todo lo que decía hacer. Sin embargo, en su mente se justificaba pensando que por encerrarse 1 hora, repetir rezos o ir 1 hora a misa, estaba haciendo lo correcto. Y eso es un engaño en el que fácilmente podemos caer nosotros. Podemos pensar que porque venimos los domingos aquí y quizá entre semana vas a una casa de estudio bíblico, ya con eso estás bien con Dios. Pero si eso que haces no se traduce en cambios en tu vida, déjame decirte, tú tienes una religión. La religión no es la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. Y Jesús nos muestra por qué. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuál es la función de un labrador en un campo? El labrador prepara la tierra, pone la semilla, y cuando el árbol crece, ¿qué le hace al árbol? ¿Nada más lo ve? Cuida de él. Le quita la plaga, lo poda, y evidentemente en su tiempo recoge el fruto. Entonces Jesús es la vida. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es el camino al Padre. Él dice: nadie va al Padre si no es por mí. En esta vida la única manera de vivir correctamente es en Cristo. Cristo es la vida verdadera. El que está en la vida verdadera entonces es atendido por el Padre. Está en contacto con el Padre. Y aquí Jesús nos va a decir una serie de cosas que el Padre hace con aquellos que verdaderamente están en Jesús. ¿Y por qué Jesús nos invita a permanecer? Porque hay muchos que llegan al camino. Hay muchos que encuentran el camino, que comienzan a venir, que se comienzan a acercar a la palabra de Dios, pero que no permanecen. Y también nos dice qué sucede con aquellos que no permanecen. Dice el verso 2: todo pámpano. ¿Qué es un pámpano? Una rama. Yo cuando escuchaba la palabra pámpano me imaginaba una frutita redonda, no sé por qué. Creía que era como una frutita redonda, pero no, el pámpano es una rama. Jesús es la vida y nosotros somos las ramas que nos conectamos a esa vida. No sé si alguien aquí sepa algo de plantas o de botánica, pero yo creo que las mujeres sí. Generalmente las mujeres saben más de plantas. Pero tú puedes cortarle una rama a una planta,
Le pones agua o la entierras y generalmente prende, ¿no? O retoña, como le digan. Y hay una técnica que se llama injertos en la agricultura. Está el árbol, en este caso la vid, le hacen una pequeña muesca y le insertan una rama de otra vid, la ponen ahí y con el tiempo prende, se vuelve parte de este mismo árbol y comienza a dar fruto de la misma manera que todas las demás ramas. Esto es algo que Jesús nos está diciendo. Él es la vid, Él es la vida. Tú y yo pertenecimos durante muchos años al otro estilo de vida. Éramos una rama que daba como fruto el pecado, la maldad, rencores, resentimientos y todas esas cosas tan oscuras que había dentro de nosotros, y fuimos cortados de ese árbol e injertados en Cristo, para que ahora lo que hay en Cristo venga a nosotros. Él nos dice: ustedes son los pámpanos, pero Él dice: todo pámpano en mí que no lleva fruto, ¿qué le va a hacer el Padre? Lo va a quitar. ¿Qué significa llevar fruto? Transmitir la palabra. ¿Qué entienden cuando Jesús dice: toda rama que en mí no da fruto será quitada? Tú eres una de esas ramas, ¿sí o no? ¿Quién es rama aquí? Muy bien. Exactamente. ¿Qué iba a decir? Justo lo que dijo. Retuita su comentario. Cuando mi vida no refleja la palabra de Dios. El fruto en mi vida no es ninguna manifestación extraña, no es que estoy guiando a mucha gente. El fruto en mi vida es que lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo en mí. Por ende, que me estoy pareciendo a Cristo. Si yo soy rama de ese árbol, voy a parecerme a ese árbol. No tiene que notarse diferencia entre el tronco y las ramas. Pero cuando una rama no da fruto, nada más quita espacio. Y dice que esa rama que nada más está estorbando, la va a quitar. Va a ser quitada, no va a quedarse ahí. Pero dice: y todo aquel que lleva fruto, ¿qué le va a hacer? Di conmigo: lo limpiará, para que lleve más fruto. Y esta es la parte donde yo quiero tomarme un tiempo para comenzar a explicar, y es aquí donde toma peso la frase: permanezcan en mí. Tú y yo hemos comenzado a escuchar la palabra de Dios, tú y yo hemos comenzado nuestro caminar en Cristo. A lo mejor es la primera vez que estás acá, a lo mejor ya tienes muchos años en el Señor, no importa, la condición es igual para todos. Si tú estás en Cristo, si tú estás recibiendo algo de Cristo, tienes que empezar a dar fruto. Tienes que empezar a alinear tu vida a lo que dice Dios. No podemos seguir dejando para después el cambio. ¿Por qué estás acá esta mañana? Pregúntate a ti mismo, no me respondas. Respóndete a ti mismo. ¿Qué haces hoy aquí sentado? ¿Por qué te trasladaste desde tu casa hasta acá? ¿Por qué te paraste temprano? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, el objeto? Hay algunos que están aquí a la fuerza. Muchos vienen, no muchos, algunos yo creo, vienen aquí a la fuerza porque sus papás los traen. Y porque si no vienen no hay permisos. O porque la esposa se pone mal si no la acompaño. O porque mi esposo ya me hartó y nomás para que se calle voy a ir. Si tú estás aquí solo por eso, estás perdiendo tu tiempo. Si tú estás aquí solo para tratar de callar la voz de tu conciencia que te dice que estás mal, también estás perdiendo tu tiempo. Todos los que estamos aquí tendríamos que estar aquí por una sola razón: conocer a Dios y parecernos a Él. Eso tiene que ser el centro de nuestra vida. Y alguien me decía: pero ¿de qué manera hago práctica la palabra de Dios? Yo escucho lo que tú dices y suena bonito, pero cuando me llega el lunes, no sé cómo vivo el lunes con lo que me dijiste el domingo. ¿Qué hago con todo eso que me dijiste el domingo que sonó tan padre? ¿Cómo lo empiezo a vivir el lunes? Que es como regresar a la realidad. Y yo le decía a esta persona: bueno, si el lunes regresas a la realidad,
Pues qué triste, tu realidad tendría que haber sido la del domingo y no la del lunes. Pero a esa pregunta, ¿cómo hago práctico? ¿Cómo llevo a cabo lo que dice la Biblia en mi día a día? Es bien fácil. Si tú estás pensando en la palabra de Dios, la vas a poder practicar. Pero si solamente la escuchaste el domingo y la guardaste ahí y te fuiste y no volviste a pensar en lo que escuchaste el domingo, en lo que escuchaste cuando leíste la Biblia, no la vas a poder poner en práctica, no vas a poder dar fruto. Es bien claro lo que dice Dios. Hoy Dios te está diciendo, en pocas palabras, deja de jugar, comprométete, sé de veras. Tú sabes que hay un pecado que te está estorbando, en caso de que ese sea tu caso. Hay un pecado para algunos que hoy les está estorbando y que Dios les está diciendo, basta. ¿Cómo lo vas a hacer práctico mañana? Pues bien fácil, vas a comenzar a luchar con ese pecado porque hoy Dios te dijo, basta. O a lo mejor hay quien estaba viniendo aquí a la fuerza, pero hoy Dios les dice, no más, no vengas a la fuerza, así ni te sirve. ¿Cómo vas a hacer práctico eso? Vas a comenzar a buscar en tu corazón una motivación para estar cerca de Dios, más allá que cumplir con alguien, más allá que darle gusto a alguien. De esa manera comenzamos a poner en práctica la palabra de Dios. Si Dios te dice, ya no mientas, a partir de mañana cuando llegues a tu trabajo, a tu casa, ¿qué crees? Trata de no mentir. Si Dios te dice, ya no fumes o ya no tomes, ¿qué crees? Pues trata de no hacerlo, comienza a luchar con ese pecado. Porque aquí dice, el que no da fruto será echado. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona escuchando a Dios sin hacerle caso? Suceden dos cosas, o cambia o se va. Así de fácil. Pero el que se va no le va muy bien. Pero el que se queda y da fruto, ese será, ¿qué? Limpiado. ¿Cómo se limpia una rama? Quitándole lo malo. Pero piensen que está la rama, ya terminó de dar fruto, el sembrador va y corta el ramo de uvas. ¿Cómo la va a podar para que siga dando fruto? Le va a quitar las hojas secas y le va a quitar la parte dura. Generalmente, cuando el árbol comienza a crecer, se va haciendo duro, y pues en lo duro no retoña. Entonces, cuando un podador, labrador, atiende una planta, le quita las hojas muertas porque no le sirven y la recorta un poco, le quita la parte dura para que vuelva a retoñar. Y es ahí donde los cristianos a veces chillamos. Dicen por ahí, donde tuerce el rabo la marrana, ¿no? Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La Biblia, cuando escuchamos la Biblia, creemos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y nos arrepentimos, Él nos limpia. Pero ¿qué sigue después de ahí? No es solamente algo que sucede un día. Él nos dio toda una vida para seguir siendo transformados. Y después de que Él dice esto, dice, permanezcan en mí. Porque a veces nos cansamos. A veces nos duele demasiado el proceso. Y a veces nos volvemos impacientes. Si tú ya diste un fruto bueno en tu vida, si escuchar la palabra de Dios ya produjo algo bueno en tu vida, ¡qué bendición! Vendrá el Padre a ti, tomará el fruto y te va a empezar a... Di conmigo, me va a limpiar. Te va a limpiar. ¿Tendrá el Señor algo que limpiarte en esta semana? ¿Quién dice, yo necesito ser podado? ¿Quién dice, a mí ya me está podando? ¿No? Que ya no sientes lo duro sino lo tupido, ¿no? Dice, oye Señor, no me limpies tanto, no, dame chance. Cuando alguien comienza a dar fruto, cuando comienzas a cambiar, comienza lo difícil. Lo fácil siempre es el primer paso. El chiste no es llegar, sino permanecer. Y es la invitación que Jesús nos hace. Permanezcan en mí. Qué bueno que has comenzado a cambiar. No te puedes conformar con eso. No puedes decir, ay Señor, pero yo ya no le pego a mi esposa. Ya le dejé de pegar.
no basta con eso. O con que digas, ya no le estoy poniendo el cuerno, ya te lo prometo, ya dejé a la otra. ¡Qué bueno! Pero no te puedes quedar en eso. O con que digas, yo ya no digo groserías, o yo ya no me pongo chachalaco. ¡Qué bendición! Pero no basta con eso. Dios quiere más de ti, porque Él recibe gloria en que tú des mucho fruto. No que diste una vez fruto, en que des mucho fruto. Y entonces el Padre vendrá a seguirte limpiando. Y Dios sabe qué es lo que te estorba. Dios sabe cuál es la parte de tu vida que se ha puesto dura. Cuando nuestro corazón se pone duro, dejamos de ser sensibles a la voz de Dios y a la necesidad de los demás. Y tú aquí puedes comenzar a hacer un estudio de reflexión en ti mismo. ¿Me duele el dolor de los demás? ¿Me preocupa lo que le pasa a los demás? Y si no mucho, tendrás que ser podado. Te van a tener que cortar esa dureza del corazón. Me interesa lo que a Dios le interesa, amo lo que Dios ama, odio lo que Dios odia, o no. Y si la respuesta es no, tendrás que ser podado. No podemos creer que con poquito se conforma Dios. ¿Cuánto quiere Dios de tu vida? Fuerte, ¿cuánto quiere Dios de tu vida? ¿Quién sabe que Dios quiere todo de su vida? No bajes tu mano, deja tu mano levantada, que te voy a comprometer. ¿Por qué no se lo das? Ya baja tu mano. Si ya lo sabes, luego a veces uno dice, ahora sí me voy a portar bien. Quiero todo con Dios. Yo quiero estar bien con Dios. Y comienzas a portarte bien. Pero casualmente, cuando comienzas a portarte bien, a veces te va. Así les ha pasado, pensé que nada más a mí. Cuando comienzas a portarte bien, a veces te empieza a ir mal. Y dices, pero espérate, Señor, somos amigos. Yo te estoy obedeciendo, échame la mano. Porque a veces se pone más oscura la vida cuando comienzo a obedecerte. Porque digo a veces, sí, Señor, yo sé que si me empiezo a obedecer a mi marido, Él va a cambiar. Y si me sujeto a Él, Él va a cambiar y va a conocerte. Pero me sujeto y más se ensaña, más se aprovecha. ¿Por qué, Señor? O los papás, yo sé que si soy manso con mis hijos, que si no los provoco, que si los amo, si soy paciente y los entiendo, ellos van a cambiar. Y no, parece que le estás dando cuerda para que se porten peor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, Señor? O Dios, tú dijiste que si yo soy generoso, que si yo atiendo al necesitado, que si yo te busco, voy a dejar de tener escasez y voy a estar viviendo mejor. Pero no, debo más y más. Y llega un momento en la noche y digo, ¿de dónde rayos voy a sacar dinero para pagar eso? Si todavía no gano la quincena que sigue y ya la debo. Y nos comenzamos a afligir y por un momento a sentir que esto no está funcionando. Como que no están sirviendo las cosas. Yo aquella vez el domingo levanté mis manos y dije, sí, Señor, toma todo de mí, yo quiero todo contigo y desde hoy voy a ser diferente. Y no me ha ido mejor. ¿Por qué será? Dile a la persona que tienes a tu lado, porque te están limpiando. ¿Quién se alegra de estar siendo limpiado? Bueno, por lo menos ya entendiste por qué, ¿no? Y Jesús nos dice, permanece en mí. No te vayas. No huyas. No te conviene irte en este momento. Imaginemos que vas al dentista. ¿A quién le ha dolido alguna vez la muela? Es el dolor más extraño que existe. Porque es incómodo, es molesto, pero no puedes hacerle algo para que se calme. ¿Te duele la cabeza? Tomas unas aspirinas, se acabó. ¿Te duelen los pies? Te acuestas, pero el dolor de muela, ¿te acuestas y se te quita? No, hablas y te duele más, comer es una tortura, vas al dentista. Tienes el dolor de muela, vas al dentista. Y el dentista te da esa buena noticia.
Le vamos a tener que hacer endodoncia, ¿no? Que casi es como una maldición que te digan eso. Y entonces empieza a sacar todas las cosas y unas agujitas, yo no sé, eso era como de la edad medieval, pero las siguen usando. Y te meten unas agujitas y le tuercen y le tuercen y le tuercen para arrancarte los nervios, ¿no? Y te dice el dentista, no te va a doler, nada más la anestesia. Pues te pica como 3 veces con la anestesia, todos te dolieron, te está picando con esas cosas y te sigue doliendo. Y el dentista te dice, ¿por qué llora? No, si ya no le debe doler. ¿Qué pasa si te levantas en ese momento porque te está doliendo mucho y te vas a tu casa? ¿Se va a acabar el dolor? ¿Vas a tener remedio? ¿Qué te va a pasar? Vas a estar peor. Pues estás en el dentista, mi amado, no te salgas. Deja que te acaben de arrancar los nervios, que si no te va a doler más. Y no te quedes con el hoyo, deja que te pongan pasta y la prótesis. Dios te está limpiando, Dios está trabajando en tu vida. Él no va a dejar que sigas como estás, pero tienes que ser paciente y perseverar. Permanece en mí, nos dice Jesús. ¿Ya llegaste? Ahora no te vayas. Vamos a trabajar contigo. ¿Te va a doler? Pero es un rato. Sigue diciendo Jesús, ustedes permanezcan en mí, y nos da aquí una promesa de oro. Que esta promesa hace que valga la pena aguantar al dentista. Yo permaneceré ¿en quién? Y en mí. ¿En dónde va a permanecer Jesús? En ti. Jesús te dice, tú permanece en mí, tú sigue buscando la palabra, sigue tratando de hacer lo correcto, sigue luchando con tu pecado, sigue siendo paciente, sigue esperando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, sigue creyendo, permanece en mí y entonces yo voy a permanecer en ti. Y créeme que es más difícil para Jesús permanecer en nosotros que para nosotros permanecer en Él, porque Jesús tiene todo lo bueno y nosotros todo lo malo. Y Jesús dice, yo voy a ser paciente contigo, yo te voy a entender, yo también voy a estar haciendo la obra por estar contigo. Y esa promesa vale la pena. ¿Qué importa si me duele? Jesús está conmigo. ¿Quién puede decir hoy, qué importa si me duele que Jesús está conmigo? Ojalá realmente eso pueda ser un consuelo para ti. Y dice, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco ustedes puedan fruto si no permanecen en mí. Tú vas a dar fruto. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, sí o sí. Vas a ver las promesas de Dios cumplidas, sí o sí. ¿Quién puede creer eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy bien, de este lado sí entendieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer. Hay que permanecer. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es un maratón de resistencia. Porque hay quienes empiezan a cambiar rápido y parece que están creciendo y de repente ¡pum!, se fueron porque se cansaron. Pero no importa que vayas avanzando de a poquito, no dejes de avanzar. Decía Martin Luther King, no te detengas. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, usa un bastón. Pero no te detengas, porque de a poco te estarás acercando a la meta. No importa que parezca que nada está sucediendo en tu vida, no importa que parezca que obedeces, pero a todos se les mete el diablo cuando tú quieres obedecer, no te preocupes. De a poco te estás acercando a la meta. Si tu mujer está esperando a que llegue tu marido, no te preocupes, Dios le va a sacar el diablo, tú sigue obedeciendo. Hombres, Dios le va a sacar el diablo a tu mujer, o tu mujer al diablo, lo que tenga que hacer. Pero Dios va a responder. Solo permanece en Él. Y de aquí nos da una advertencia. En el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué nos pasaría si hoy dejamos las cosas a medias y nos vamos? Nos vamos a secar. ¿Qué significa secarse? Morir.
La vida que había en nosotros ya no estará. La palabra de Dios nos vivifica, nos llena de fe, nos llena de esperanza y nos da una cara diferente para enfrentar el día a día. El que realmente está creyendo la palabra de Dios no tiene miedo hoy en la noche de que mañana sea lunes y vuelva a empezar la realidad, ¿no? No le preocupa eso, porque tiene fe y tiene esperanza y tiene consuelo. Pero el que no, ese sí vive aterrado, vive huyendo del lunes, clamándole a Dios que sea viernes. Y el domingo sufre intensamente porque viene el lunes. Esto quiere decir que es infeliz 6 días a la semana y disfruta uno. ¿Eso es vida? No, pero el que realmente esté el pámpano en Jesús es feliz los 7 días a la semana. Porque Jesús está contigo, ¿cuándo? Siempre, todo el tiempo. Dice el verso 8, en esto se glorifica a mi Padre, en que lleven ¿cuánto? Mucho fruto, y sean mis discípulos. Aquí está la parte interesante del asunto. ¿Para qué permanecer en Dios? Jesús nos llama, y a todas las personas que llama Jesús les hace una invitación. ¿A qué invita Jesús a la gente? A ser sus discípulos. ¿A qué nos invita Jesús? Jesús no crean que pone o hace una pirámide, ¿no? Hasta arriba Jesús, luego los apóstoles, luego los discípulos y luego la multitud. Jesús nunca hizo eso, ¿o sí? O dijo, hoy es reunión de multitud, hoy es reunión de discípulos y hoy es reunión de apóstoles. ¿Hacía eso Jesús? No, ¿por qué? Porque todos son iguales y los llama a lo mismo. ¿Habías pensado en eso? ¿Alguien de ustedes admira a alguno de los apóstoles? O cuando lees la Biblia, la vida de alguien en la Biblia, dices, yo quisiera ser como este cuate. ¿A alguien le ha pasado eso? Levanta tu mano, levanta. ¿A qué crees que te llamó Dios? Porque leemos a Elías, no hombre, Elías era tremendo y Eliseo el doble, era rete tremendo porque era el doble. ¿Qué hay de diferencia entre Elías y Eliseo y tú, aparte del nombre? ¿Qué diferencia hay entre ellos y tú? En esencia, nada más que eso. Obedecieron a Dios. Jesús nos llama a ser sus discípulos. Jesús no tiene seguidores de varias clases, no te entrega el pasaporte anual o a ti el de visitante frecuente y a ti el VIP. No, todos tenemos el mismo llamado, convertirnos en un discípulo de Jesús. Y Jesús dijo bien claro quién es su discípulo. ¿Se acuerdan cuando mucha gente estaba siguiendo a Jesús y él dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga. Repite conmigo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿Qué significa tomar la cruz? No es el marido, mujeres, no es el marido. ¿Qué significa tomar la cruz? Hay un evento que a ti y a mí nos permite estar con Dios. Sin ese evento, nosotros no podríamos acercarnos a Dios. ¿Cuál es ese evento? La muerte y resurrección de Cristo. Cuando Jesús nos invita a tomar nuestra cruz, nos invita a ser partícipes de ese sacrificio y que ese sacrificio sea real para nosotros todos los días. Que entendamos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Que entendamos que si fallamos, abogado tenemos. Que no permitas la condenación en tu vida, porque también por eso no permanecemos en Dios, porque estamos echándole ganas y de repente pecamos y decimos, ay no, yo no sirvo para esto. No, Señor, pues ya mejor me muero, ¿no? Si voy a seguir pecando, llévame. No, Él es paciente con nosotros. Y si te equivocas, Él te va a levantar otra vez. Si 7 veces cae el justo,
Jehová lo levantará otras 7. Eso significa tomar la cruz, entender que yo soy débil, pero que si fallo está Jesús para ayudarme y que Él es mi fortaleza. Lo segundo, niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Que voy a poner antes que mis deseos, los deseos de Dios. ¿Qué se te antoja hacer hoy en la tarde? ¿Quién me platica qué se le antoja hacer hoy en la tarde? Ay, sin encerrarme a orar, cálmense espirituales. Ver una película, ¿qué más se les antoja hacer hoy en la tarde? Pasar tiempo con la familia, ¿qué más? Echar un taco, dormir. No, eso no se me antoja a mí. Lavar, no creo que se les antoje. Creo que es más bien algo que tienen que hacer. Pero me refiero a antojos. ¿A qué quisieras hacer? Supongamos que no tienes nada pendiente. ¿Qué se te antojaría hacer hoy en la tarde? Ir al cine, descansar, ir a la playa. Bueno, eso suena bien. Tendría que ser un viaje muy express para que... ¿Todo eso es bueno o es malo? Es bueno. Voltea con la persona que tienes, no te preocupes, si es bueno. Es bueno. O sea, no creas que, ay no, dijo Oscar que ya no viéramos la tele, que ya no comiéramos barbacoa, no. Eso es bueno. Pero, ¿será lo único que Dios quiere que hagas esta tarde? Ahora pregúntate, ¿qué quiere Dios que haga esta tarde? ¿Nada? Que lo tengamos presente en todo lo que hagamos. Exactamente. El problema de Dios no es si te vas a ir ahorita a la barbacoa, al parque con tus hijos, al cine o a roncar. Ese no le causa problema a Dios. Pero ¿de qué manera lo vas a hacer? Sí. ¿Para qué vas a estar tiempo con tu familia? ¿Para que no den lata y no digas que nunca lo sacas? ¿O para como familia convivir y estrechar lazos? Para como familia generar soluciones. ¿Para qué vas a ir al cine? ¿Para que estén ahí todos callados y sentados lejos de ti? ¿O para demostrarles que los amas? Lo importante no es lo que hagas, sino que antepongas el deseo de Dios a lo que tú quieres hacer. El deseo de Dios es que nos parezcamos a Dios y que en todo lo que hagamos honremos y glorifiquemos a Dios. Pero también que tengas un tiempo para estar con Él. Ronca, ve al cine, come, haz lo que quieras, pero no termines el día sin haber estado con Él. No te des ese lujo. Niégate a ti mismo, que sea más importante Dios. A veces decimos, es que tengo un montón de cosas que hacer. Por eso tienes que estar con Dios, porque si no, en cada una de esas cosas que vas a hacer, las vas a hacer mal. Te vas a equivocar, te vas a enojar y vas a ofender a los demás. Especialmente las mujeres que lavan en domingo. Y si está nublado, peor. Que tu paz sea Dios, que tu privilegio sea Dios. Y síguelo. ¿Qué significa seguirlo? ¿Cómo sigues a alguien? ¿Te sientas a ver hasta dónde va? Y ya que ves que se detuvo, te echas a correr a alcanzarlo. ¿No? ¿Cómo lo sigues? Pues cerquita de él, ¿no? Porque si se va, ¿cómo lo sigo? Eso significa seguir a Jesús. Tienes que estar cerquita de Él, haciendo lo que Él te dice. Y aquí repetimos la invitación que Jesús nos hace: permanezcan en mí y sean entonces mis discípulos. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios puso sus ojos en ti para que tú seas su discípulo. A lo mejor aquí está el siguiente Juan el Bautista, otro Pedro, ya después de que recibió el Espíritu Santo, No queremos que a nadie nos corte en la oreja.
o algún Elías, qué sé yo. Pero tú tienes que responder al llamado de Dios. Piensa, ¿por qué nada más vienes tú con los que vienes? Si vienes solo, ¿por qué vienes solo? Si nada más vienen dos, ¿por qué nada más vienen dos? ¿Y por qué no viene toda tu familia? Piensa en eso, no me digas. ¿No estaría más padre que estuvieras aquí con toda tu familia? ¿Quién tiene un familiar directo? Me refiero directo a esposa, hijos, padres y hermanos. Esos son familiares directos. ¿Quién tiene por lo menos un familiar directo que no conoce a Dios? Y luego, ¿quién quiere ser discípulo de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Deja que Dios te limpie, deja que Él te pruebe, tú permanece en Él, para que des mucho fruto. Y no quiero terminar este estudio bíblico sin darte una promesa. ¿A quién le gustan las promesas? Vayan a sus Biblias conmigo al verso 7, capítulo 15, verso 7, y dice: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, ¿qué? Pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando permanezca en Dios y su palabra en mí. Y el verso 11 culmina esta promesa: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Te voy a decir cuál es el gozo de Jesús.